Amén. Iglesia del Señor, Dios te bendiga. Iglesia Juan 3:16, como dice ese gran versículo bíblico. Amén. Lo sabemos de memoria, pero hay un versículo que está más abajo, el 19, que dice: y esta es la condenación, porque amaron los hombres más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y siguen siendo malas. Así es. Amén. Entonces Dios amó al mundo a tal extremo. Pero, ¿por qué se condena a la gente? Porque sigue haciendo lo que más le agrada. Amén. El mal. Entonces hoy vamos a hablar de un tema, ¿verdad?, que se titula la santidad. Puede pasar. Gloria al Señor. La santidad. Bendito el nombre del Señor. La santidad. Y usted me dirá: hermano, ¿y qué es eso? Porque ¿quién es santo? Esto es una espada de doble filo, la palabra. Porque corta hacia allá y corta hacia acá. Es un compromiso para mí hablar este tema. Porque debo ser ejemplo. Así es. Amén. No solo es hablarlo, como quien lee un periódico o quien lee un libro. Es vivir lo que habla. Así es. Entonces, es motivo de temor y temblor hablar este tema ante el altar. Porque, como recordarán ustedes, los hijos de Aarón, sumo sacerdotes, ellos eran sacerdotes, sus hijos, y cometieron un error allí y lo fulminó el poder de Dios. Y Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Así es. Amén. Y muchos creen que Dios ya no actúa de esa manera. Dios puede hacerlo, pero por su amor y su misericordia, Dios no lo hace muchas veces, esperando que nosotros nos arrepintamos y que decidamos vivir en santidad. Santidad viene del latín santitas, significa cosa santa, lo apartado. Amén. Usted es llamado a vivir apartado del mal. Amén. Eso es vivir en santidad. Vamos a verlo a lo largo del tema. Vamos a leer varios versículos bíblicos. La santidad se atribuye ante todo a nuestro Dios por la esencia de su ser, por lo que Él es. Dios es santo y demanda de nosotros que para estar cerca de Él, entonces también seamos santos. Hay un versículo muy importante que decimos muchas veces como lema: Sin santidad. porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces decimos: pero yo no lo veré. Sí, le veremos. Para juicio o para gloria eterna, tendremos que verle. Así es. Entonces, tenemos que apartarnos de todo mal para andar en esos pasos de santidad que la Biblia nos habla. Y vamos a ver en el libro de Samuel, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 2, primera de Samuel, dice que Dios es 3 veces santo. Amén. Amén. Dios es santo y su gloria brilla y resplandece e ilumina toda la tierra. Amén. Nosotros también pues somos llamados a vivir en esa santidad. La santidad afirma la trascendencia y la separación del pecado. Amén. Dios vive apartado del pecado, y no solo es por no vivir en pecado, sino por su esencia, por su perfección. Dios es perfecto. Amén. Y nosotros somos llamados a caminar hacia esa perfección que Dios quiere que nosotros vivamos en ella. Amén. Gloria al Señor. En el Salmo 99, la palabra nos dice: exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante sus pies, ante el estrado de sus pies. Dios es santo y nosotros somos llamados
a ser santo. Gloria a Dios. Vamos a leer algunos versículos de la primera carta del apóstol Pedro, del capítulo 1, versículo 14 al 16. La palabra nos manda y nos sugiere y nos dice: como niños obedientes, no os conforméis a los deseos. Anote esa palabra, la palabra deseos. A los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ignorando el conocimiento de Dios. Teníamos deseos que nos apartaban de Él y nos apartaban de la santidad. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Oiga, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Amén. La santidad no es cuando usted se muera. No. Ay, es un santo. No, no. Es cuando usted viva que tiene que ser santo. Amén. Eso es la santidad. En toda vuestra manera de vivir. Grábese esa parte. Eso es para todo el ser humano. Así es. Ser santo en toda vuestra manera de vivir. Usted podrá demandarlo de mí. Tú eres santo porque está hablando en el altar, pero usted es santo porque usted es la creación de Dios. Amén. Usted está llamado a ser santo porque usted es la creación de Dios y en toda su manera de vivir usted tiene que ser santo. Así es. Porque para acercarnos a Dios somos llamados a ser santos. Cuando aquel paralítico enfermo fue ante los sacerdotes, decía, bueno, ellos decían, pero ¿quién te sanó? Bueno, dice que el que hace milagro es santo y que el que hace milagro tiene que estar cerca de Dios y él me sanó. Entonces supone que es un santo si me sanó y ahí, vete de aquí, lo expulsaron. Porque no podían asumir que un hombre humilde de Galilea como Cristo, por su origen, podía ser un hombre santo. Así es. Nosotros podemos y somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Entonces eso abarca mucho, ¿verdad? Así El es. trabajo o la iglesia. O es cuando venimos a la iglesia tenemos que venir santurones. No. Es en toda nuestra manera de vivir. 24 horas al día. Amén. Ese es el tiempo que tiene que ser santo. Ay, es imposible. No, no, no. Dios no manda nada que sea imposible. Es posible. Así es. Gloria al Señor. Dice la palabra: sed santo en toda manera, vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Amén. Si tú quieres acercarte a mí, dice el Señor, entonces tú tienes que ser santo, porque yo soy santo y no quiero que cosa inmunda se acerque a mí. ¿Podría usted estar inmundo o yo? Sí, pero somos llamados a arrepentirnos de esas cosas que hemos hecho delante de nuestro Dios y venir a Él con nuestro corazón doblegado ante Él y pedir: Señor, cámbiame. Yo quiero estar de la mano contigo porque sin ti me será imposible. Así es. Pero hay que reconocerlo. Usted no puede ser como aquel fariseo. Decía: Señor, yo soy santo, yo doy diezmo, ayuno. Mira, y mira este que está aquí atrás. Publicado. No, es con Dios su comparación. Sé santo porque yo soy santo. Yo soy más santo que ese. No, no, no. Es conmigo que va la cosa, este Señor. Así es. No es con este publicano que está aquí atrás. Y ese publicano salió más santificado que él porque reconoció que no era digno de estar allí. Como usted y yo reconocemos hoy: Señor, no soy digno de lo que has hecho por mí, porque soy pecador y me arrepiento de pecar contra ti y te pido que me ayude a apartarme de todo lo que no te agrada, a hacer las cosas correctamente, para que los que no te conocen, Señor, los que no crean la palabra, los que no crean a tu existencia, entiendan que yo he sido cambiado. Amén. La palabra nos dice en el libro de Hebreos un versículo muy importante. Hebreos 12, 14.
Es una advertencia que la palabra nos hace. Dice la palabra, seguid la paz con todos. ¿Qué es la paz? La paz es no pelearse con su vecino. La paz es no voltear la cara cuando ve a su vecino. Por cualquier tontería. Aquí en las reuniones que hacen, en los temas de los pisos, cuando están reunidos los dueños ahí se llaman unos conflictos. En las comunidades. En las comunidades uno de barajuste. Uno se va y después se ven y no se miran. Seguid la paz con todos. Somos llamados a seguir la paz. Habrán cosas que yo no entiendo o que no estoy de acuerdo. Pero por eso no tengo que estar enemigo del que actúa diferente a mí. Porque somos personas diferentes y pensamos diferente. Amén. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si usted quiere ver a Dios en su esencia, desde aquí hasta la eternidad, tiene que seguir la paz. Amén. Tiene que seguir la paz. Vemos que desde las grandes esferas que nos gobiernan hasta los más humildes que vivimos en los barrios, nadie quiere actuar así. Porque todos lo resolvemos con bombas y con misiles. Porque no estoy de acuerdo con lo que dice él. Y así mismo, desde lo más poderoso del mundo hoy, también los más humildes hacemos lo mismo. Así es. Y no lanzamos un misil porque no lo tenemos. Si lo tuviéramos, pariéramos también. Porque es la mente humana. Es la mente humana lo que se ha apartado de Dios. Y por eso somos así. Y cada día somos más violentos. Yo pensaba que la pandemia iba a traer una sociedad humilde, sencilla. Y hoy más violento. Usted se detiene un segundo y le pintan bocina por detrás. Y lo empuja por detrás. Es que no entendemos. No entendemos que a veces pasan cosas para que el ser humano cambie su actitud. No entendemos lo que Dios está haciendo con la humanidad en este tiempo. Y estamos entrando al tiempo final. Así es. Hay que entender que Dios quiere que volvamos a Él. Amén. Que vengamos a Él en humildad. Amén. Que oremos por los que están. Mire, no hay ningún planteamiento de solución a la guerra. Solo es chisme y pleito. Así es, eso se va para adelante. Todos los presidentes, uno está de un lado y otro están de otro. Los dos son perversos y corrompidos. Tanto el de Ucrania como el de Rusia. El de Ucrania es un payaso. Que lo quiere pertenecer a la OTAN y a la Unión Europea. Y el otro quiere adueñarse del mundo entero. O sea, es pleito y pleito. Y uno de un lado y otro de otro. Y en estos días había un globo volando en Estados Unidos. Un globo grande, vigilando. ¿Y ese globo de quién es? Mira, no lo dispara. Ah, eso es mío, dice China. No, pero no vigilando, que estoy mirando una cosa por ahí. Así anda el mundo, hermano. Usted cree que es una broma. Pero el mundo anda celoso del poder, de la autoridad. Quiere ser más poderoso cada día. Pero Cristo vendrá. Amén. Con su cinto en el pecho. Rey de reyes, señores y señores. Y ustedes van para el suelo todos. Cristo debe ir pronto, hermano. Porque son insoportables y quieren humillar a los pobres cada día más. Aquí en este país celebraron los bancos, 3 o 4 bancos, la ganancia que han obtenido extraordinaria en este tiempo donde todo el mundo no le alcanza para llegar a final de mes. Históricas. Ganancias históricas, Sabadell, BBVA, CaixaBank, todo lleno los bolsillos, oprimiendo al pueblo. Y eso es democracia. Y el gobierno también se lleva lo suyo. Porque son comisiones y comisiones. Y la gente cada vez más ahorcado, soga al cuello, la hipoteca subiendo, el Euribor subiendo y todo subiendo. Y usted ganando lo mismo y alcanzándole para menos. Así es. Cada día creo yo que se acerca más el final de la humanidad. Porque como vamos, no hay idea ninguna de llegar a una solución. Porque no hay solución. Por eso somos llamados a intentar, a hacerlo con fe, a vivir en santidad en este tiempo. A mostrar que nosotros sí creemos en un Dios fiel y verdadero, que ha prometido afirmar nuestros pasos, su camino, que Dios está con nosotros. Aunque seamos pecadores no perfectos, como Él que es perfecto, nosotros somos
sus hijos, Amén. llamados a vivir en santidad. Amén. No vivir siendo personas violentas y agresivas. Estos versículos que hemos leído, la carta de los Hebreos dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso está contenido en el libro de Levítico. Desde la ley de Moisés, Dios le dice a su pueblo Israel: sé santo porque yo soy santo. Se lo repite, ¿verdad? En el capítulo 11, versículo 44, y vuelve y lo repite en el 45 también. El Levítico. El Levítico, aquí pueden verlo en la pantalla. Y eso hace miles de años que Dios le dijo eso al pueblo de Dios, Así es. a su pueblo de Israel. El pueblo que no recibió a su Hijo para redimirlo de sus pecados, pero usted y yo lo hemos recibido. Amén. Usted y yo somos ese pueblo al que Dios le llama hoy: sé santo porque yo soy santo. Amén. Y sin santidad ninguno verá. Amén. Entonces queremos y anhelamos ver a Dios y somos llamados a andar en santidad. Gloria a Dios. Este pueblo le dijo Moisés: habla tú con él, nosotros no queremos hablar con él porque tenemos miedo que nos consuma. Así es. Porque somos llamados a temer a Dios en obediencia, no a temer con miedo. Amén. No a ser temerosos porque tengamos miedo de lo que Dios pueda hacer por mí, sino por reverencia, temor a fallarle a Él, Así es. que confía en usted. Dios confía en usted y Él cree y sabe que usted es el último remanente que ha quedado, que confía en Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ser santo no es una cosa complicada, ni difícil, ni científica. Es vivir en un comportamiento respetuoso, vivir en una actitud amigable, ser comprensivos, ser honestos. No es tan complicado intentar serlo, Así es. pero cada día somos más rebeldes y deseamos ser nosotros los únicos que tenemos la razón. Así. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 3, 2 Corintios, le dice a la iglesia de Corintios: siendo manifestado que soy carta de Cristo. Usted es carta de Cristo, una carta leída, una carta transparente, una carta honesta, Amén. una carta que garantiza que usted ha sido transformado. Soy carta de Cristo. Usted es una carta que Cristo ha dejado a este mundo para informarle, amén, de sus malas actitudes, de sus malas acciones. Eso quiere Cristo, que sea carta de Él, amén. Amén. Pero no una carta falsa. Es pedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en la tabla de su corazón. Amén. Debe estar escrito que usted es carta de Cristo, que usted es un representante, que usted es una representante de Cristo en este mundo. Una persona que ha sido transformada por Él y que lo demuestra con sus obras. Eso es ser carta de Cristo. Así es. ¿Es usted? ¿Soy yo? ¿Somos carta de Cristo? ¿O somos una carta fraudulenta? ¿O somos una carta decepcionante? ¿O somos un documento falso? Somos llamados a ser carta de Cristo. Una carta que quien la lea pueda decir: yo quiero ser como esa carta. Gloria a Dios. Pueda ver que no es el final de la historia. Pueda ver que hay una posibilidad de vivir una vida diferente, una vida en paz, una vida en plena felicidad, una vida compartiendo con los demás. Amén. Una vida en la que la gente confía en usted. Así es. Que sepan que usted es una persona digna de confiar porque tiene carta de recomendación. Así es. Eso no es una carta sencilla.
un documento que lo recomienda a usted, su historial, ¿verdad? Es algo importante. ¿Cómo se llama la parte que buscan las estrellas que tiene la información en la red? Sí, que buscan las estrellas que tiene algo que usted va a comprar. Usted busca, las reseñas. usted busca la reseña, ¿verdad? Sí. De ese artículo. Sí. Que cuando vea su reseña, sea el máximo. Yo tengo- Amén. En la peluquería yo tengo. Bueno. La gente me encuentra por ahí por la reseña. Bueno, porque si usted, bueno, hay gente que nunca se siente conforme. Pero bueno, la mayoría. No, pero yo tengo 5.0. Amén, muy No, bien. 5 de 5 es. 5 es el máximo. Pero hay quienes se encargan de decirle a amigos de ellos, envíame una buena reseña para que se note las notas altas. Amén. Y cuando usted se encuentra con la realidad, se decepciona. Así. Pero que nadie se decepcione con usted, que usted sea una carta leída. Amén. Gloria a Una Dios. carta transparente, no porque no tenga letra, sino que sea una cosa de un lado y otra cosa de otra. Amén. Así es. Ser cristiano no es ir a la iglesia con un saco y corbata, ni bien vestido. Es vivir como siervo de Dios. Amén. No es aparentar que yo lo soy. Y si lo soy aquí, tengo que hacerlo en la calle, Así es. tengo que hacerlo delante de la gente. Amén. Muchas veces la gente se asombra por nuestro comportamiento. ¡Oh, tú eres cristiano! Sí, yo tengo 20 años, yo no sabía. Porque su comportamiento demuestra lo contrario. Yo no le digo que sea radical, ni mucho menos. Y que se aparte de todo el que no sea cristiano. Usted es llamado a vivir en el mundo. Escuche bien. Pero una cosa es vivir en el mundo y otra cosa es desvanecerse y amar ciegamente al mundo más que a Dios. Así es. Es un poco complicado, pero es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque para usted ser santo, usted tiene que demostrar que usted no ama al mundo. Que usted vive para levantar al mundo de su pecado y traerlo a Dios. Así es. Que no se conviertan ellos a ti. Que No, no, que no te conviertas tú a ellos, sino ellos a ti. así es. Que no sean ellos lo que te lleven a su camino, sino que tú los traigas al camino que es Cristo Jesús. San Juan 14:6. Gloria a Dios. Ese es el camino que tenemos que mostrarle nosotros a los que no conocen a Dios y mostrarles que hay una esperanza, que Cristo es la esperanza que debemos seguir. Lo que no creemos en Él, los que no creen en Él tienen que seguir esa esperanza de vida. Amén. Gloria a Seguir Dios. cambiando nuestra actitud cada día. No creer que porque hayamos tropezado no podemos levantarnos. Quizás cuando usted sale de aquí, pues alguien le dirá algo y usted le responderá algo incorrecto. Pero no se rinda, no se dé por vencido. Ahí entra algo en acción que es el nivel del acercamiento que hay entre usted y Dios. Amén. ¿Por qué? Porque apartarse para Dios es apartarse del pecado. Y apartarse del pecado es apartarse de las obras de la carne. Amén. Y ahí tenemos que irnos al libro de Gálatas, su capítulo 5. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Quienes andan en las obras de la carne no son personas que andan en santidad. Amén. Somos llamados nosotros mismos a revisar, ¿verdad? Revisando ahí mismo, ahí usted tiene la espada en sus propias manos. Y es una espada de dos filos. Lo corta a usted que la lee. Amén. Y me corta a mí que se la hago mención de ella. Así es. Entonces, si usted quiere saber si usted anda y camina en santidad, tiene que saber qué son las obras de la carne. Así es. Amén. ¿Qué es lo que significa vivir apartado del mal? La Biblia nos dice que nosotros somos llamados a no seguir nuestros deseos carnales, nuestros deseos pecaminosos.
es difícil, pero no es imposible. Es apartarnos de todo lo que nos aparta de Dios. Vemos una pregunta que el apóstol Pablo le hace a los romanos en su capítulo 6, versículo 21 al 23. Pablo les dice a ellos, Romanos capítulo 6, versículo 21 al 23, dice el apóstol Pablo: ¿qué fruto teníais de aquellas obras que hacíais vosotros? Que eran obras que llevaban a muerte. Lo puede ver aquí en la pantalla. Y les dice el apóstol Pablo claramente: ¿cuál es la paga de practicar esas obras? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que se le paga a la gente por el pecado? Muerte. Él cobra sus propios intereses. Él depositó obra de la carne y obra de la carne, y cada día era lo que depositaba en su quehacer cotidiano. Entonces su pago será la muerte. Y no solo vivir sin paz en este mundo, porque quien practica las obras de la carne vive impaciente, vive intranquilo, vive nervioso, no descansa en paz en su cama. Amén. Entonces la paga final es la muerte. Si usted intenta con todo su esfuerzo andar, ¿verdad?, en santidad, no tendrá nada de qué avergonzarse. Ellos se avergonzaban de esas cosas que hacían antes. Muchas veces vemos que nosotros decimos: te vas a salvar porque yo soy evangélico. Pero si te hubiese conocido antes, te hubieses enterado. O sea, usted no está lamentando las cosas que hacía. Quizás usted lo que está es deseando demostrar quién era usted. En vez de avergonzarse con lo que usted hacía antes, que lo apartaba de Dios y lo condenaba a la perdición, usted amenaza con: y cuídate que yo puedo volver ahí, Eso no es haber nacido de nuevo. Si usted amenaza con volver al mundo y a sus deseos, recuerde que la palabra dice que cuando el enemigo encuentra la casa limpia y barrida, ¿verdad?, va y busca a otros peores que el que estaba, y vienen y la invaden, y se hace peor la conducta, el comportamiento y la vida de la persona cuando se aparta de Dios. Porque si este demonio, que el Señor lo reprenda, vienen y habitan y hacen morada allí, y mucho más difícil se le hace reconciliarse con su Señor, porque se recrea en el pecado y ya no siente ninguna sensibilidad en su corazón. Así es. Entonces nos conviene apartarnos del mal. Nos conviene en este tiempo que hay tanta incertidumbre, hay tanta inseguridad. No sabemos lo que será el día de mañana. Así es. Porque cada día viene un tema diferente. No es que por la pandemia, no es que por la pandemia, no es que por la guerra. ¿Y mañana por qué va a ser? No sabemos. Sí sabemos que Cristo está a la puerta y llama. Amén. Y si usted le abre su corazón, Él entrará a su vida, cenará con usted y usted con Él, y usted comenzará a vivir una vida en santidad como Dios manda, como es digno de imitar. Amén. Es penoso. Las personas andamos desorientados cada día más. Cada día más hay más enfermedades, hay más medicamentos y más enfermedades. Así es. Y no sabemos por qué. El origen de toda enfermedad es vivir apartado de Dios. Así es. Amén. Y nosotros que vivimos en este cuerpo de carne no estamos exentos de eso. También podemos padecer enfermedades. Pero lo diferente es que nosotros confiamos
que nos iremos con Cristo cuando nos toque partir. Amén. Gloria a Y Dios. somos llamados a confiar ciegamente en Él. Y que vivimos en santidad, que no somos santos de cuadros ni de altares, sino que somos personas que intentamos mostrar con nuestras obras que creemos y confiamos en un Dios que transforma, Amén. que es el mismo ayer y hoy, Amén. y por los siglos de los siglos. Amén. Somos llamados a vivir la palabra, hermanos. No a hablar de ella, sino a vivir por ella. Amén. Amén. Quizás a usted le cueste mucho acercarse a Dios, pero es un buen tiempo para hacerlo. Tenemos que vivir en santidad. Vamos a leer unos versículos bíblicos sobre la disciplina y la santidad. En 1 de Pedro, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, Hebreos 12, del 5 al 10, y leeremos también el versículo 14, para que usted entienda por qué tenemos que ser santos y por qué Dios nos disciplina a nosotros. Amén. Dice la palabra. Primera de Pedro, Hebreos 12, 5 al 10. Dice el apóstol que escribe esta maravillosa carta: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Y qué disciplina del Señor? Corrección. La palabra disciplina en deporte, ¿verdad? Usted tiene que consumir ciertos productos. Usted no puede andar por la noche. Amén. Gloria al Señor. Amén. La disciplina es algo que nosotros somos llamados a practicar. Amén. Muchas gracias. Entonces, la palabra disciplina significa que usted tiene que tener un comportamiento y que hay una nota de informaciones que usted tiene que cumplir. Amén. Así es. Para ser un futbolista, para jugar basquetbol, para cualquier deporte, para hacer remo, natación, lo que usted quiera. Tiene una disciplina y una norma y un instructor que a veces es más fuerte de lo que parece ser. Así es. Pero el instructor quiere que usted alcance el éxito. Amén. Dios quiere que usted alcance la vida eterna. Amén. Y por eso lo disciplina. Así es. Es más importante un deporte alcanzar una medalla de oro o alcanzar a llegar al final de la carrera que hemos emprendido, como dice el apóstol Pablo. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. El Señor lo hace por amor. Así es. Es por amor que lo hace. No es por cometer un abuso contra ti. Es porque te ama. Amén. Porque no quiere que tú te pierdas. No quiere que perezcamos. Por eso nos disciplina. Y azota, con Z, ¿verdad? Y azota a todo el que recibe por hijo. Si tú eres un hijo, el Señor te azota para que tú dejes las cosas que no son de Él. Así es. Si eres un bastardo, entonces el Señor no te va a azotar. Amén. Así es. Pero si eres un hijo legítimo del Señor, el Señor te va a tirar de la oreja cuando sea necesario. Así es. Y no te sientas mal. No sientas que, no, que porque esté en pecado. No, el Señor está corrigiéndolo para que sea su hijo. Amén. Así es. Para que no ande por su cuenta. Amén. Dice: y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Usted intenta, ¿verdad?, disciplinar a sus hijos. Y nosotros estamos pasando un momento difícil con nuestros hijos por el tema de la informática, de las tablets, del ordenador, de los videos, de los móviles. Es un tema sumamente delicado. Y no sabemos lo que están viendo nuestros hijos. Y solo para que estén tranquilos, lo dejamos ahí. Y ni se sienten. Eso es delicado, hermano.
Yo estoy sumamente preocupado por mis hijos con ese tema. El tema de los móviles y las tablets. Vienen del colegio peleándose, quién le va a tocar el móvil y que no, que el móvil es mío, que tú lo tuviste ayer. Es un tema delicado. Esos videos, hermanos, son videos que hacen malas instrucciones. El 99% de esos videos son negativos. Para que lo sepan, ¿eh? Así es. Estoy sumamente preocupado porque nuestros hijos no están aprendiendo lo que tienen que aprender. Usted le pregunta la palabra y no saben nada de la palabra, pero los videos no quieren sabérselo todos. Y si pueden, amanecen ahí. Si usted no lo acuesta por la noche, cuando usted viene están agachados con poca luz viendo esos videos. Tiene usted que estar vigilando, intentando disciplinarlos para que sean disciplinados. Así es. Que Dios nos ayude a ser sabios en este tema, porque a veces buscamos la solución por la vía más fácil y eso es muy delicado. Sí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía. Porque en pocos días, cuando hijo ya es adulto, 18 años, aquí ya son adultos de 16. Usted lo deja, pero usted vive preocupado porque su hijo salió y no sabe a qué hora ha llegado, no sabe si va a llegar, no sabe qué está haciendo por las calles. Donde hay tanta permisividad en consumo de sustancias tóxicas que dañan el cerebro, hermanos. Oigan bien, la droga daña la corteza prefrontal del cerebro y usted va matando células que le dan vida al sistema cerebral. Y usted se va enloqueciendo sin darse cuenta. Se pone nervioso, se altera por todo. Y ese es el problema. Y después la abstención a eso es difícil. Difícil. Y solo Dios puede librarnos cuando caemos en ese enredo tan peligroso. Así Que es. Dios nos ayude. Porque aquí eso va en crecimiento, penosamente. Y quizás en algún momento estaremos nosotros haciendo algo hasta ilegal, hablar contra eso. Eso no es ilegal, eso destruye la familia. Así es. Quien les habla es testigo de tener familiares cercanos que se han suicidado por ese tema. Amén. Y es una pena caer tan profundo, tan bajo. Eso es lo que el enemigo quiere: borrar la imagen de Dios de su rostro, borrar la imagen de Dios, y que no parezcamos ni en lo más mínimo a lo que es santo. Dios es santo. Así es. Usted y yo somos llamados a hacer esa carta de Dios, esa carta de garantía, esa carta de fe, esa carta de confianza, que aunque muchos no estén de acuerdo con usted, digan: sí, pero yo confío en esa persona, aunque tiene cosas que son religiosas, que son tabúes para mí, pero yo sé que es honesto, Así que no se lleva nada. Así es. Al menos algo deberán reconocer de usted, que usted por lo menos no le roba nada. Gloria al Señor, porque usted teme, no por temor a ir a la cárcel, sino por temor a la opinión de Dios y al mandamiento que dice: no hurtarás, no robarás. Dios lo dijo primero que los hombres. Así es. Dios lo dijo primero, y la justicia se encarga de que usted cumpla las leyes y no ir a la cárcel. Así es. Pero la Biblia lo dice claramente. Amén. Así es. Cuando Dios saca a su pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, ¿verdad?, le da los mandamientos ahí. Y ahí está ese: no robarás. Amén. No mentirás. La mentira es un tema aparte, porque es un tema sumamente delicado, ¿verdad? Dice la palabra: y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque para nosotros es provechoso. Es para tu propio bien, es para mi bien. Amén. Así es. Para que participemos de su santidad. Por eso Dios quiere disciplinarnos, para que participemos de lo que es de Él, de lo que es su esencia. Él es santo y usted y yo somos llamados a ser santos. Bendito el nombre del Señor.
Hermano y amigo, Dios no desea que usted sea esclavo de nada. Dios no quiere que usted sea esclavo de deseos perversos, de deseos corrompidos. Él quiere liberarlo para que usted participe de su santidad, para que usted sienta un cambio radical en su vida, que se sienta transformado y cambiado por el poder del Dios eterno. Amén. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad todos los días de nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Iglesia Juan 3:16. Amén.